The way, maybe you could try, Let me hear it. um,
Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y a quienes nos ven a través de redes sociales. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo les da la más cordial bienvenida a la presentación oficial del informe titulado Derecho a la Justicia de Paz en los Centros Educativos de Michoacán, Círculos de Paz y otros modelos de gestión de conflicto. Le damos la bienvenida a nuestro honorable presidio. Doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo. Vanessa Isabel Cortés García, coordinadora de licenciaturas administrativas y posgrados de la Universidad de Durango, Campus Morelia, en representación del director Javier Hernández Ortiz. Maestro Pedro Chávez Villa, rector de la Universidad de Morelia. Y el doctor Mario Alberto García Herrera, fiscal especializado en materia de derechos humanos y libertad de expresión de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en representación del fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña. También agradecemos la presencia del maestro Cristian Israel Bocanegra Díaz, defensor adjunto de la Defensoría de los Derechos Humanos Nicolaitas, en representación de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctora Yaraví Ávila González. Ana Yamil Ochoa Zenata, jefa de Vinculación y Formación Social de la Universidad Latina de América, en representación del rector Jesús Vivanco Rodríguez. También nos acompaña Carlos Daniel Maya Cordero, director de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad La Salle Morelia, en representación del rector Víctor Manuel López Rodríguez. Y María Guadalupe Ramírez Ramírez, enlace de responsabilidad social de la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo, en representación de la directora Laura Alejandrina Acosta Urzúa. Asimismo, agradecemos la presencia de las y los representantes de los ayuntamientos de Tzitcio, Zamora, Jungapeo, Vistahermosa y Zitácuaro. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos también la presencia del público que nos acompaña. Sean todas, todes y todos bienvenidos. Enseguida escucharemos un mensaje de bienvenida a cargo del doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán. Bien, buen día tengan todos, todas y todes. Gracias por acompañarnos acá en el presidium y a quienes nos acompañan aquí mismo y a quienes nos siguen en las redes. Fíjense que les platico un poco lo que ha representado este informe para nosotros como Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Había un hueco muy grande. De hecho, si ustedes se dan cuenta, será el único informe que van a encontrar a nivel nacional. Y no es que no se haga en las instituciones de educación, sí se hace, solo que no está ordenado, sistematizado e institucionalizado. Y entonces iniciamos hace 2 años y medio con la recopilación de la información. Muchas y muchos no nos respondieron. La última ocasión que yo intenté, estoy hablando de 2017, ofrecer un gran centro de medios alternos, justicia restaurativa, círculos de paz y círculos de escucha. Yo creo que pensaron que quería chamba y me dieron una coordinación en una licenciatura en seguridad pública ahí en la Universidad Michoacana. Yo soy profesor de tiempo completo, entonces cuando fui les dije, oigan, fíjense que hace falta, habríamos de pensar cómo hacerlo, nos va a ayudar para caminar. Me dijeron, pues mira, aquí está un nombramiento, vete de coordinador. Yo me imagino que pensaron que quería chamba y allá terminé. Hoy esto todavía representa un gran reto para todas las instituciones de educación superior. Vamos a los kindergarten, a las primarias, a las secundarias,
y no encontramos que se fomenten los círculos de paz y círculos de escucha. Porque a través de estos, veo aquí al maestro Pedro moviendo la cabeza porque él es un interesado de la salud mental y pionero cuando decían, les tocaba andar puerta a puerta y se hablaba de salud mental, todos decíamos, bueno, pues eso no es salud, hombre, pues el que quiera, el que tenga emociones pequeñas, pues que las aguante, y los que tenemos carácter, pues hay que salirle al toro, ¿no? Y nos hemos ido dando cuenta que no, que inclusive esta salud mental, más allá de las emociones, tiene orígenes bioquímicos. Dopamina, histamina, noradrenalina, adrenalina, todo eso nos hace que nuestro cerebro sea más grande, más pequeño, tenga huecos, no tenga huecos, y nos estamos dando cuenta hoy en el derecho que en el futuro quizás las sentencias nos condenen a recibir algún medicamento. ¿Para qué? Para que nuestras funciones psicomotoras nos puedan hacer sociables. Este informe recopila primero qué es la paz en sentido negativo y positivo, cómo se fomenta la paz en muchos espacios, porque estos círculos de paz, círculos de escucha, estos medios alternos no son los únicos modelos, pueden verse desde la perspectiva de la psicología, de la psiquiatría, de la neuropsiquiatría, incluso hasta del esoterismo. Entonces, explora estos espacios y nos dice algo que sí no podemos negar. El artículo 3 de la Constitución nos obliga a todas las instituciones educativas a educar en derechos humanos. Y hay una regla en derechos humanos. Lo primero es cuidar la dignidad de la persona. ¿A partir de qué? Del fomento de la paz, es decir, del respeto a la persona de enfrente y del reconocimiento de mí, del respeto que yo merezco. Esto es muy, muy importante. Tenemos un gran reto, y digo tenemos porque no es solo de las instituciones. Las instituciones obviamente de educación tienen un gran reto, establecer áreas específicas de derechos humanos que gestionen el conflicto y lo resuelvan a través del modelo que cada quien necesite. Y eso va a ayudar también a las comisiones de derechos humanos municipales o estatal. ¿A qué? A que no se genere el conflicto. Tenemos que ir ya a la parte preventiva. Este informe nos dice dónde estamos. No estamos bien, ya nos lo dirán. Nos ha hecho falta énfasis en institucionalizar los derechos humanos desde el interior para fomentar la paz de manera transversal hacia todos los espacios. Hay quienes en las instituciones de educación todavía no quieren, pero lo tenemos que hacer. Nosotros mismos aquí en la comisión, recién revisaba ahorita en la mañana, después de 4 años, dirán, ay, hombre, ¿te diste cuenta después de 4 años? Sí, nos dimos cuenta después de 4 años que lo estamos haciendo al revés. Nosotros estamos yendo a capacitar al alumnado. Debimos haber ido a capacitar al profesorado y a los docentes. Debimos haber estado en las normales dando estos cursos de medios alternos, de prácticas restaurativas, porque los planes y programas de estudio no tienen esas herramientas cuando nos forman como docentes. Y bueno, hay que volver a empezar. ¿Equivocamos la estrategia en derechos humanos? Ahora hay que reconducirla. Esto es muy, muy importante que lo digamos, porque en materia de derechos humanos todo el día nos estamos deconstruyendo y reconstituyendo. Bienvenidas sean, bienvenidos sean, bienvenidas sean, y esperemos que este informe nos sea de utilidad para que nuestra educación sea más sólida y logremos un país más justo, con mayor cantidad de oportunidades y con mayor justicia social. Gracias, presidente. A continuación, me complace cederle el uso de la voz al maestro Pedro Chávez Villa, rector de la Universidad de Morelia.
Antier compartí una frase, me hicieron un favor de invitarme a dar una macrodinámica sobre educar con sentido humano para una transformación integral en la Universidad de Michoacán, y comencé con una frase que ahora voy a volver a repetir, que me hace mucho sentido. Debajo de la piel todos somos africanos. El tema de paz es un tema universal, es un tema histórico, pero que se está reformulando porque somos dinámicos, ¿sí? Ahorita hablaba el presidente sobre el tema de las emociones y los neurotransmisores y la neurofisiología, y efectivamente es todo un campo que se está abriendo, que tenemos que ir viendo cómo lo aterrizamos, porque hay condiciones humanas que hay que reconocer para poder hacer círculos de paz que vayan evolucionando, para poder trabajar con esto que nos hace verdaderamente humanos, pero no por ser humanos es fácil, ¿no? Son desafíos. Lo primero que tenemos enfrente es el tema de la confianza. Tenemos que cuidar mucho el tema de confianza, el tema de confidencialidad, el tema de estar muy de cerca, el tema de que nos vivamos como instituciones, como maestros, como los adultos de confianza para acompañar a las nuevas generaciones. Hay mucho por hacer, pero bueno, regreso al punto central. Primero quiero dar las gracias aquí públicamente porque la presidencia de aquí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando nos pusimos en la Universidad de Morelia un desafío de organizar un congreso internacional de salud mental, psicología positiva y cultura de paz, no fue fácil, pero tuvimos un gran aliado aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y nos ayudó a dar el impulso para realizarlo, porque en realidad había muchos nos para llevarlo a cabo. Y con esta convergencia en las pláticas personales, decir, pues vamos apostándole y sumemos, y como gran aliado nos ayudó. La verdad es que hay que crear espacios de confianza y de buen humor, ¿sí? Sobre todo en el ámbito educativo. Y en nuestras redes personales y sociales, yo les compartía que en un estudio que está muy conocido, muy divulgado, que realizó la Universidad de Harvard, el estudio más largo, longitudinal de 70 años, agarraron a 700 universitarios cuando estaban en primero o segundo de universidad y los monitorearon como por 70 años, 60, 50 años, no sé, con una serie de cruces de variables desde estudios, tomografías, entrevistas, y la conclusión fue, ¿sí? Más o menos, los que estaban en esa condición de bienestar de vida, ¿sí? Porque hubo toda la gama de resultados, ¿no? Desde un presidente de la República de Estados Unidos hasta gente en esquizofrenia, en alcoholismo, pero los que lograron estar en mejor condición de bienestar, primero es como una paz interior, una paz en comunidad, es que convivían en círculos donde dos condiciones había: estar en confianza y en buen humor. Y eso genera pues buenas condiciones. Voy a ir cerrando. Creo que hay mucho por hacer, hay mucho, porque no porque haya tanta necesidad quiere decir que hay la atracción para sumar y aprender y reorganizar. ¿No? Es muy pocos a los que puede atraer esto y vivir el proceso de aprendizaje y de reaprendizaje, ¿sí? Entonces, bueno, uno de mis maestros decía, la paz comienza primero en el corazón de las mujeres y también de los hombres. Pero la paz es en función de lo que uno va acomodando en lo esencial, en la interioridad, con nuestros orígenes, con nuestros vínculos primigenios, ¿sí? Claro, hay que llevarlo a la socialización. Yo estoy ahí en ese tema de cómo ir transitando para generar círculos con los estudiantes, pero acompañados, ¿sí? Porque el tema de confidencialidad sabemos que implica abrirnos a qué somos como seres humanos, implica exponernos.
y para eso se requieren también niveles de madurez individual, personal y social. Bueno, me congratulo de estar aquí en este momento. Muchas gracias, Marco, fiscal, compañera, colega. Pues siendo testimonio de que ha habido este aprendizaje de 4 años y que hay un GPS de dónde estábamos, dónde estamos ahora y a dónde queremos llegar en este tema. Pues gracias por la invitación y me siento muy honrado de estar aquí acompañando. Agradecemos su mensaje, maestro. Acto continuo, cedo el uso de la voz al doctor Mario Alberto García Herrera, fiscal especializado en materia de derechos humanos y libertad de expresión de la Fiscalía General del Estado. Muy buenos días a todas y a todos. Por mi conducto reciban un saludo muy afectuoso del maestro Carlos Torres Piña, fiscal general del Estado de Michoacán, quien ha sido un gran promotor de los derechos humanos. Y saludo con afecto a todos los representantes de las instituciones educativas que se encuentran aquí presentes, pero también saludo con mucho aprecio al amigo, al compañero, al presidente, al ombudsman, al investigador, Marco Antonio Tinoco Álvarez, quien este tipo de ejercicios, de trabajos del cual he sido testigo, es de reconocer y es de aplaudir, porque ya se ha comentado en este y en otros momentos que ha sido un eslabón para el Estado de Michoacán y que no existe un referente en ninguna otra entidad federativa. Y el trabajo que viene realizando, considero que es de hacerle ese reconocimiento a su trabajo, a su esfuerzo, a su dedicación, y sé que en próximos días vendrá un cierre, pero es un cierre con bombos y platillos por este tipo de informes que se han venido presentando en días anteriores y este día que nos ocupa. Quisiera hacer referencia a la misión de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que refiere que tiene como finalidad la defensa, protección, estudio, investigación, vigilancia, promoción y divulgación de los derechos humanos. Y es ese rubro de la investigación donde ha permitido tener este tipo de resultados que hay que tomarlos con responsabilidad por parte de las autoridades, quienes estamos al frente de las diferentes áreas, de las diferentes instituciones, porque así lo refiere nuestra ley fundamental, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sobre todo velar por esa defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos. En sus recomendaciones, en el documento que nos entregaron amablemente y además en un formato muy diferente a los que habitualmente conocemos, en su primera recomendación refiere que hay que gestionar la instalación y operación de espacios destinados a la resolución de conflictos en los centros educativos para el empleo de círculos de paz, lo cual comparto que es más que asertivo, necesario y obligatorio el realizarlo. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, de la cual represento, tenemos la unidad para la investigación de los delitos que cometen los adolescentes en contacto con la ley penal. Y muchos de esos delitos se derivan precisamente de conflictos escolares que nos llegan a nosotros por amenazas, por lesiones, por robo,
que pudieran resolverse precisamente en estas instituciones educativas de una manera más cordial, más amigable. ¿Por qué? Porque los protocolos que establecen tanto la ley penal como la ley especial de la materia para adolescentes, el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues conlleva una atención, conlleva la participación de especialistas como psicólogos, como trabajo social, como médico legista, que a un adolescente a veces le genera cierto impacto acudir a estas áreas, a estas instalaciones. Y al hacerlo desde el seno de su institución educativa, considero que sería más armónico y sobre todo algo muy importante, más respetuoso de sus derechos humanos, que siempre son los que hay que ponderar y que hay que respetar. Continuaremos revisando estos temas y la ley de la materia, mecanismos alternativos de solución de controversias, no solamente faculta a las áreas de investigación en materia de procuración de justicia, sino también faculta a los municipios y no es limitativa para que también las instituciones educativas la puedan utilizar y la puedan emplear. Mi reconocimiento, señor presidente, y un gusto saludarles y estar aquí atentos para que escuchemos todos el informe que nos van a presentar. Muchas gracias. Gracias por su mensaje, doctor. De esta forma, continuamos con la presentación del informe titulado Derecho a la Justicia de Paz en los Centros Educativos de Michoacán, Círculos de Paz y otros modelos de gestión de conflicto, a cargo del licenciado Marcos Mejía Tena, adscrito a la Secretaría Técnica de este organismo. Adelante. Buenos días. Primero que nada, agradezco a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos la oportunidad de presentar este informe. En el informe titulado Derecho a la Justicia de Paz en los Centros Educativos de Michoacán, Círculo de Paz y otros modelos de gestión del conflicto. Primero que nada, hablaremos sobre qué es un círculo de paz. Un círculo de paz es una herramienta que reúne personas que desean resolver un conflicto, pero más allá de resolver únicamente el conflicto, en estos círculos de paz lo que se intenta es reconstruir y sanar los vínculos entre las personas. Es decir, va más allá de solamente la resolución del problema que los tiene en ese círculo, sino además trata de resolver y de generar empatía del conflicto que tienen las personas y de sanar estos vínculos y estas relaciones. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos identificó que en los centros educativos es un espacio un área de oportunidad en los que se pueden resolver este tipo de conflictos y en los que se pueden sanar este tipo de relaciones. Por lo que consideró necesario generar un estudio a partir de una solicitud de información para saber si en estos centros educativos se llevaban a cabo estas prácticas. La metodología que se realizó para la realización del informe se realizó en 3 pasos. Primero, se giró un oficio de parte de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos a la Secretaría de Educación del Estado. Posteriormente, la Secretaría de Educación del Estado giró un oficio a las instituciones educativas y las instituciones educativas dieron respuesta sobre la información. ¿Sobre qué información fue la que se le solicitó? Pues bueno, se versó en 6 indicadores. Estos 6 indicadores de la solicitud de información fueron, primeramente, si en el centro educativo se generaban programas para la integración de la comunidad educativa, entendiendo la comunidad educativa no solamente como los docentes y como los profesores, sino también como el nuevo modelo de la escuela mexicana, en el que se incluyen los docentes, los alumnos, se incluye también la comunidad en donde está establecida el centro educativo, los padres, las madres, los tutores y también el personal administrativo.
Entonces, el primer indicador fue sobre la integración de la comunidad educativa para ver si generaban programas o mecanismos que fomentaran esta integración. El segundo indicador fue sobre si desarrollaban programas en materia de justicia de paz y o círculos de paz. El tercer indicador fue si contaban con personal certificado, capacitado que desarrollara estas actividades en materia de círculos y justicia de paz. El cuarto indicador fue si desarrollaban pláticas motivacionales a los miembros de la comunidad educativa, sobre todo a los alumnos. El quinto indicador fue sobre si desarrollaban programas en prevención de la violencia escolar. Y el sexto indicador fue sobre si desarrollaban programas de prevención de la salud y cuidado sexual para los miembros de la comunidad educativa. Nos dieron respuesta al oficio de solicitud de parte de la Secretaría de Educación del Estado, 13 instituciones, entre ellas se encuentra la Subsecretaría de Educación Básica, el Departamento de Telebachillerato Comunitario, la Dirección General del Colegio General de Bachilleres del Estado de Michoacán, la Dirección General de Educación de Tecnologías Industrial y de Servicios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que aparte de que dio respuesta por parte de la Universidad Michoacana, ellos giraron la solicitud a todas las escuelas preparatorias, que dio respuesta a la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo, el Colegio Primitivo Nacional de San Nicolás de Hidalgo, la Escuela Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, la Escuela Preparatoria José María Morelos y Pavón, la Escuela Preparatoria Licenciado Eduardo Ruiz, la Escuela Preparatoria General Lázaro Cárdenas, la Coordinación General de la División de Bachillerato de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Colegio Nacional de Educación Profesional. Es decir, teníamos la respuesta de 3 instituciones educativas y a partir de esas respuestas se generó el capitulado de este informe. Este informe se constituyó con una parte teórica y una parte de la presentación de los resultados. La parte teórica es la que abarca del capítulo 1 al capítulo 9. En el capítulo 1 se habla sobre las generalidades sobre la paz. En el capítulo 2 hablamos y tocamos el tema de la teoría del conflicto. En el capítulo 3 la teoría de la violencia. En el capítulo 4 hablamos sobre la autocomposición en la solución de conflictos, donde metemos el tema de los círculos de paz y los otros modelos de gestión del conflicto. En el capítulo 5 sobre justicia restaurativa. En el capítulo 6 hablamos sobre los centros educativos. En el capítulo 7 sobre los modelos extraescolares y extracurriculares de formación y convivencia. En el capítulo 8 se habla sobre el tema del imaginario colectivo y el lenguaje nativo, de la cultura de la legalidad. Y en el 9 se habla sobre el marco normativo de estos modelos, sobre todo los círculos de paz en los centros educativos en el mundo, en México y en Michoacán. A partir del capítulo 10 se hace la presentación de estos resultados que se obtuvieron a partir de la solicitud de información, donde primero se habla sobre la metodología para la recolección de estos resultados y en el capítulo 11 es donde se presentan todos los resultados obtenidos. ¿Cuáles fueron los resultados a los que llegó esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos a partir de este informe? Bueno, primero que nada, como ya lo mencionó el presidente, se llegó que el 83% de las instituciones educativas sí realizan algunos programas o mecanismos para la integración de la comunidad educativa. Es decir, la mayoría de las instituciones nos dieron respuesta en relación de que generaban algunas pláticas, generaban algunos cursos, generaban algunos foros sobre los temas de círculos de paz, sobre algunos mecanismos de solución de conflictos. Sin embargo, ninguna de las instituciones educativas nos dio respuesta sobre que tenían un área especializada para el desarrollo de estos círculos de paz. Es decir, se identificó un área de oportunidad para que todas las instituciones pudieran desarrollar esta área especializada y por lo tanto tuvieran personal, recurso humano que pudiera desarrollar y que pudiera estar presente en estas áreas, que estuviera capacitado y certificado en estos medios alternos de solución de controversia y que pudiera desarrollar estos círculos de paz y estos círculos de escucha con los alumnados. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en este informe? Primero, que los círculos de paz son una herramienta que puede ser útil en la resolución de conflictos escolares. Segundo, que los centros educativos representan áreas de oportunidad para fomentar la cultura de paz. Tercero, se identificó la necesidad de contar con más personal capacitado y estructuras institucionales para aplicar modelos de justicia de paz en los centros educativos de Michoacán.
Y por último, que existen grandes áreas de oportunidad en la implementación de programas de formación en derechos humanos y prácticas restaurativas. A partir de estas conclusiones, las recomendaciones a las que llega la comisión en este informe es, primero, gestionar la instalación y operación de espacios destinados a la resolución de conflictos en los centros educativos para el empleo de círculos de paz. Es decir, generar un espacio físico en el que se puedan desarrollar estos modelos de solución de conflictos, como son los círculos de paz. Segundo, que se puedan desarrollar capacitaciones y certificaciones constantes a los miembros de la comunidad educativa en esta materia, entendiendo de nuevo la comunidad educativa no solamente como el alumnado, sino como el alumnado, la plantilla docente, que los padres, que las madres, que las tutoras se puedan involucrar en estas certificaciones y que también se involucre de manera constante la comunidad sobre la que está asentada el centro educativo. Después, la creación de un equipo de mediadores escolares. A partir de las certificaciones y de las capacitaciones constantes, se podría incluir un equipo de mediadores escolares en el que esté conformado por, de nuevo, todos los miembros de la nueva escuela mexicana y que puedan desarrollar estos mecanismos de gestión del conflicto. Es decir, que se puedan desarrollar soluciones a partir de conflictos que se puedan desarrollar en el alumnado, con los docentes, viceversa, o con algún padre, con alguna madre, con algún tutor, o con algún miembro de la comunidad sobre la que se asienta esta comunidad educativa. Y segundo, y por último, establecer normas claras de convivencia y resolución de conflictos. Es decir, no existe normativa en las instituciones educativas sobre las que se pueda desarrollar y sobre las que se pueda normar el desarrollo de estos medios de solución de conflictos. Y sería todo. Muchas gracias. Agradecemos su participación. Antes de concluir, invitamos cordialmente a las y los integrantes del Presidium que se coloquen al frente para la toma de la fotografía institucional con el público asistente. Y con este acto, damos por finalizada la presentación del informe, reiterando nuestro agradecimiento por su presencia y participación. Les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias.